buenas noches, mis amados hermanos. Este día lunes 15 de junio del 2020. Dios me les bendiga, hermanos, lunes 15 de junio del 2020, porque en una grabación creo que me confundí de día. Pero bueno, como todos sabemos, cada día tiene sus actividades, ¿verdad? El día lunes, reflexión bíblica. El día martes, igual a la misma hora, tenemos el estudio bíblico de cartas generales. Por cierto, el día de mañana concluimos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, ¿verdad? Vamos en el capítulo 5. El día miércoles, conectados, hermanos, por favor, vamos entre todos a mandar saludos, a mandar... Es nuestro espacio, hermanos, como iglesia. El día jueves es sermón evangelístico y el día viernes, culto de oración a las 6 de la tarde por Facebook en vivo. Entonces, bueno, hoy es lunes, pues, ¿verdad? De reflexión bíblica. Y yo quiero que por favor me acompañe, hermanos, a hacer una lectura bíblica allá en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, gracias te damos porque tenemos la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra y reflexionar en ella. Queremos que tú hables a nuestra vida. Gracias por darme a mí la bendición como pastor de predicar tu palabra y de estar en comunicación, en comunión por medio de estas transmisiones con tu amada Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz y todos los hermanos y todo aquel que se conecte. Padre, que salgamos de esta reflexión bendecidos, pero sobre todo, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, porque reconocemos, mi Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues mire, pues vamos a hablar de la fe que necesitamos. Hoy el tema es la fe que necesitamos. Y alguien dijo una vez una frase muy, muy bonita que dice: no hay nada más grande que tener un poco de fe. Así es, fíjese que la poca fe no es una falta absoluta. Pero cuando esto no se desarrolla, cuando esta fe no se desarrolla, tiene resultados muy pobres en una iglesia, en una vida cristiana, de hecho, en una familia. El pasaje tiene una amplia enseñanza respecto a la fe, y entre muchas cosas nos enseña lo que significa también tener poca fe. Mire, en primer lugar, según el Señor, poca fe significa incapacidad para ayudar a los necesitados. Y es que no es poca cosa esto que estamos diciendo, hermanos, porque muchas veces decimos: es que yo tengo muy poca fe, es que mi fe no es como la de tal hermano. Hay que razonar muy bien eso que decimos, porque lamentablemente, hermanos, tener un concepto errado respecto al ejercicio de la fe nos puede costar, hermanos, muchísimos años de poco desarrollo cristiano. Por eso es muy importante este tema, porque mire, en primer lugar, según el Señor, poca fe significa incapacidad para ayudar a los necesitados. Si yo pongo una referencia bíblica en el versículo 16 de este capítulo 17 del Evangelio de Mateo, que dice:
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, ¿verdad? Imagínate que te traen una situación y bueno, la situación sigue igual, ¿verdad? Y directamente, ¿verdad? Va esta persona y le dice a Dios, ¿verdad? Es que tus siervos no me ayudaron, la iglesia a la que fui no me ayudaron, las personas que oraron por mí, como que pues sus oraciones no fueron escuchadas. Estamos prácticamente viendo una escena similar, ¿sí? Versículo 20 dice, ¿verdad? Dice el versículo 20, Jesús le dijo, dice, por vuestra poca fe, ¿verdad? Ahorita vamos a meditar todo esto así rapidísimo, ¿verdad? De lo que pasó con los discípulos, por qué no pudieron ayudar al muchacho, ¿verdad? Que tenía un demonio. Ahorita vamos a hablar también de todo eso. Mire, en el mundo hay grandes necesitados, ¿sí? Hay mucha gente necesitada y como iglesia somos llamados a participar en su satisfacción. Y es que eso es algo que debemos tener muy en claro. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia en un mundo lleno de necesidad? ¿Cuál es mi posición como cristiano, como una persona que cree en el Señor cuando, por ejemplo, en el barrio donde vivo hay mucha necesidad? Bueno, como iglesia o como individuos somos llamados a participar en su satisfacción. Ay, no, pastor, pero es que por eso están como están, porque no se acercan a Dios. Pues no, nunca se van a acercar a Dios. O sea, ellos no lo van a hacer por su propia voluntad. Acuérdese de ese principio del que hemos estado hablando. Es la iglesia llevándolos a los pies de Cristo. Es usted y yo llevando a las personas a los pies de Cristo. Así es. Sin embargo, una iglesia o un individuo que con poca fe limita, ¿verdad?, el alcance evangelizador. Porque casi siempre, muchas veces nos limitamos pensando, es que yo no puedo hablarle. Es que esa persona es muy complicada. No, es que es muy difícil pararse al frente y hablarle a las multitudes. Mire, poca fe significa falta de experiencia con el poder de Dios y hay 3 razones, ¿sí? Así es. Número 1, no se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando se depende de las propias fuerzas, ¿sí? Los discípulos le decían al Señor, no pudimos. Pues claro, tú no puedes. Claro que yo no puedo. ¿Cuántas veces decimos eso? No podemos. Es muy sutil y muy fácil pensar que se trata de nosotros cuando vivimos en la fe. La vida misma nos pondrá constantemente a prueba y ahí sabremos de qué tamaño pues es nuestra fe o de qué tamaño son tus fuerzas. Ese es el detalle, porque pues se presentó una situación en la que los discípulos dijeron, no podemos. Palabras muy importantes, ¿verdad? Número 2, no se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando se ignora la palabra de Dios. Mucho cuidado. ¿Se acuerda cuando Pedro, ¿verdad? No había pescado nada toda la noche. Y Jesús ya había terminado de hablarle a las multitudes. Y lo que inmediatamente Jesús le dice a Pedro, después de haber terminado, fue, mira, echa boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro inmediatamente, ¿verdad? Dice, no, pues es que estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada, ¿verdad? Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y eso fue lo que marcó la diferencia, ¿verdad? Porque lo hizo en el nombre de Jesús, porque Jesús lo había dicho. Y ahí está que la red, ¿verdad?, estaba a punto de romperse de la cantidad de peces que Pedro pescó. Recordemos lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra. Un pobre estudio de la palabra nos debilita con las exigencias de la vida. No, nos puede suceder como a los hebreos en tiempos de los jueces. Acuérdese lo que leemos en el tiempo de los jueces cuando dice ahí en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. También leemos en los versículos 18 y 19, porque Dios en su misericordia, fíjese bien, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos.
para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Pero todo eso fue resultado de lo que leí al principio del versículo 10 del capítulo 2 de Jueces, que se muere la generación de la conquista de la tierra prometida, pero que se levanta otra que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y eso pasa, ¿verdad? Cuando usted tiene una pobre reflexión bíblica, cuando usted no abre la Biblia, ¿sí? Mire, yo entiendo, ¿verdad?, que usted tiene un pastor, tiene un maestro, y usted lo busca y usted pregunta, sí, hermano, pero yo quiero decirle algo, y ayer lo decíamos de primera mano, usted tiene la oportunidad de experimentar a Dios. ¿Se acuerda lo que decía David? Gustad y ved, qué bueno es Jehová. Bienaventurados los que en él confían. ¿Se acuerda? Salmo 34:8. Entonces, gústelo, pruébelo. Porque una pobre lectura bíblica, una pobre reflexión bíblica, lo va a debilitar para las implicaciones de la vida. Número 3, no se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando no se pide a Dios. ¿Sí? Porque yo no sé qué está esperando a veces usted, o no sé a quién le está esperando que haga algo por usted. Pero mire, recordemos lo que escribe Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 2 y 3, cuando Santiago escribe, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Dice, porque no pedís. Qué tremendo, ¿no? Porque no pides. Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está la cosa, ¿verdad? Bueno, es un dato ahí muy interesante, ¿verdad? Cuando usted no tiene nada, pues porque no pides, y luego pides y no recibes porque pides mal. Entonces, mucho cuidado, porque no se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando no se pide a Dios. Cuando usted no tiene una comunión constante con Dios, de repente ya quiere pedirle a Dios y ya no sabe ni cómo pedirle, porque usted no ha leído la palabra. Poca fe significa desagrado para el Señor. ¿A poco usted cree que eso de que es que yo tengo poquita fe, cree que eso es agradable al Señor? Lo que yo leo en los evangelios, ¿no? En varias ocasiones Jesús exhortó a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe. En el versículo 17 no es la excepción. Fíjese bien cómo responde Jesús cuando llega este hombre, ¿verdad? Llega este hombre y resulta que pues le dice a Jesús, es que ya se lo llevé a tus discípulos y no pudieron. Y luego dice en el 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Porque básicamente fue por la poca fe de los discípulos, no se los dijo en ese momento, sino que fueron los discípulos los que le preguntaron a Jesús por qué nosotros no pudimos. Y Jesús les dice, porque tienen poca fe. Porque son personas de poca fe, como se lo dijo a Pedro cuando se hundió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que, hermanos, en serio, hay que ponernos las pilas sobre el tema de la fe. Ay, no, pastor, yo solamente tengo poquita fe, porque como soy bebecito espiritual, no, a ver, espéreme, no es así. El mismo Dios que usted experimenta es el mismo Dios que yo tengo, que a lo mejor yo ya que llevo más años. Por eso usted tiene que constantemente buscar a Dios y conocerlo y deleitarse en sus maravillas, y en virtud a lo que Él ya ha hecho, usted puede experimentar a Dios, puede experimentar su poder. Así es, entonces poca fe significa desagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio a lo mejor es infructuoso. Muchas veces, miren, en alguna ocasión, yo cuando empezaba, hermanos, el ministerio, me juntaba con los que ya tienen muchos años, y yo me acuerdo que yo preguntaba, ¿verdad? ¿Realmente cuál es cómo puedo yo estar seguro que lo que estoy haciendo es para lo que Dios me llamó? Y es que le voy a decir una cosa, hermanos, cuando el Señor nos llama, hermanos, queremos comernos el mundo ministerial, queremos hacer todo, queremos hacer muchas cosas, pero hubo un pastor muy, muy sabio, hermanos, que me dijo algo muy, muy tremendo. Bueno, por cierto, fue Rubén Sotelo. Yo lo conocí en Puebla en el año 2000, tuvimos un CONAGEVA, un congreso, 2000, sí, fue CONAGEVA de Puebla en 2000, entonces ahí lo conocí. Y yo platiqué con él y yo le decía, ¿cómo puedo yo estar convencido de que o soy misionero, o soy pastor, o soy solamente un maestro, o cómo puedo? Y el hermano me decía, el fruto, hermano, el fruto. Dios va a dar fruto de la obra que tú hagas. Solamente encomiéndate a Él y haz lo que Él te pida. O sea, es el fruto. Entonces,
ha habido fruto, hermanos, y fue la manera en la que yo me di cuenta que el Señor me llamó al pastorado, ¿verdad? Y todas las implicaciones de este hermoso y bonito ministerio. Pero mire, cuando nuestro ministerio es infructuoso, hermanos, no es agradable a Dios. Muchas veces pensamos que sí, ¿verdad? Y con que vayamos sobrellevando las cosas en el ministerio. No, hermanos, no. Debe haber fruto. Y si no hay fruto, hermanos, deje usted que ya estemos mal en la fe. No es agradable a Dios. A Dios le agradan los frutos, al Señor. También porque nuestro ministerio pues no lo glorifica, sino la pasamos todo el tiempo exaltándonos, sino la pasamos todo el tiempo presumiendo, ¿verdad? Lo que tenemos, presumiendo las cosas que están pasando, en vez de glorificar a Dios, hermanos, pues eso no es agradable a Dios. También porque poca fe significa no esperar ni emprender grandes cosas para Dios, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que en la medida en la que conozcamos a Dios, es en la medida en la que nuestra fe se va a ver obligada a ejercitarse, porque tenemos un Dios grande. Muy bien, entonces en segundo lugar, ya hablamos de lo que significa tener poca fe, pero ahora en segundo lugar, la necesidad más apremiante en la visión de Jesús, ¿verdad? Es que necesitamos fe. Necesitamos una fe, hermanos, la fe que a Él le agrada, la fe en la que pues no tiene por qué decirnos hombres de poca fe, sino todo lo contrario, como cuando Dios presumía a Satanás, a Job, ¿no? Como cuando Dios presumió a Noé, a Daniel. O sea, básicamente, hermanos, el tener hay una fe que necesitamos tener y que es la que de la que de Dios se agrada, ¿sí? Entonces, la necesidad más apremiante en la visión de Jesús es que necesitamos fe. No cualquier clase de fe. ¿Cómo es la fe que necesitamos? Número 1, la fe que necesitamos es característica, inciso A, por su demanda, característica por su demanda. Le dice Jesús a los discípulos, si tuvierais fe, ¿verdad? Si tuvierais fe, ya los discípulos le habían preguntado por qué ellos no podían, ¿sí? El padre del muchacho, fíjese bien, experimentaba frustración. O sea, imagínense nada más los sentimientos que se involucran en este capítulo, porque por un lado está la frustración de un padre que pues va y se lo lleva a los discípulos y los discípulos no lo pueden ayudar. Y también yo veo la frustración de los discípulos que pues apenas están aprendiendo, apenas están pues obedeciendo al Señor y resulta que fracasan, no pueden ayudar no pueden ayudar no pueden ayudar a un hombre frustrado, ¿sí? Pero bueno, entonces ¿cuál es la demanda? Es que la demanda es muy fuerte. Y eso puede provocar frustración. Entonces, no han podido sanar a mi hijo, dice el hombre. El padre decía que su hijo estaba lunático. Mire qué interesante, ¿eh? En esos tiempos se suponía que los síntomas de epilepsia se agravaban con los cambios de la fase lunar. Por eso la gente decía, está lunático. Cuando tenían sus episodios de epilepsia, se lo atribuían a los cambios de la fase lunar. Decían, es que la luna cambió, por eso mi pariente o el paciente está teniendo estos episodios. Imagínense, o sea, la demanda es grande porque aparte de que hay frustración, hay mucha ignorancia. Obviamente estamos hablando en tiempos en donde la ciencia no estaba tan avanzada como para diagnosticar una epilepsia como tal y decir, o sea, que el padre llegara y le dijera a Jesús, mi hijo está epiléptico, tiene una enfermedad de epilepsia y cuando le dan sus episodios, pues se lastima porque dice el padre, se echa al fuego y luego se echa al agua. Sin embargo, va más allá que la ciencia. Esto es un asunto espiritual. Sí, o sea, estamos hablando de que la demanda es tan fuerte, ¿verdad? Que pues quiero pensar que a los discípulos se les hizo fácil, porque tanto ignoraban las cuestiones científicas como ignoraban, ¿verdad? Que muchas de las veces lo que puede parecer una enfermedad puede ser una posesión demoníaca. Ha habido mucha gente a lo largo de mi ministerio, ¿verdad? Que de repente me dice, es que fulanito de tal está endemoniado. O ellos mismos, ¿verdad? No, es que de repente siento que algo se apodera de mí y no lo puedo controlar. Entonces, bueno, obviamente, pues ya después de haber conocido a muchas personas, después de haber experimentado un montón de cosas en esa área, y de preguntarle a muchos pastores que tienen muchísimo más experiencia en esto,
mire, no está de más que la gente vaya y se haga un examen médico, ¿sí? En alguna ocasión yo tuve que mandar a una persona que aseguraba estar endemoniada, pero resulta que estuvo a punto de darle un derrame cerebral. Tenía ahí un problema terrible en la sangre, tenía un terrible problema de salud, ¿verdad? Que de yo no haberla mandado a esta persona, pues yo creo que en una de esas hubiera fallecido, porque es muy delicado un derrame cerebral. Pero mucha gente en estos tiempos le atribuye a ese tipo de enfermedades a estar poseído, pero no. Mira, hay que tener mucho cuidado. Mi mentor decía, a ustedes les va a tocar tener demasiado discernimiento, porque pues el enemigo anda suelto y sobre todo engañando a las personas. Bueno, en este caso no es la excepción, hermanos. Estaba aquí un cuadro de engaño tremendo, porque por un lado pensaban, ¿verdad? Que era que era lunático, que era una enfermedad. Por el otro, los discípulos pensaban que era algo sencillo. Sin embargo, Jesús, hermanos, cuando se acerca al muchacho, ¿verdad? Dice el pasaje, hermanos, que le saca un demonio. Y a partir de ese momento el muchacho queda sano. Entonces, hermanos, al menos eso era lo que creían todos, ¿verdad? Pero el problema era un problema espiritual. Jesús le sacó un demonio. Entonces, la demanda de la fe, hermanos, tiene estos niveles. O sea, por eso es característico. La fe por este tipo de demandas no son cualquier cosa, hermanos. Y aunque fuera algo pequeño, ¿verdad? La gente necesita ayuda de parte de Dios. También es característica por su dimensión, hermanos. El Señor Jesús le dice a los discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, en el mismo versículo 20. Mira, la semilla de mostaza es muy pequeña, más de lo que nos podemos imaginar, pero Jesús compara la fe con ese grano de mostaza. Por ejemplo, por cierto, en Marcos capítulo 4, verso 31 y 32, cuando Jesús está comparando el reino de Dios con un grano de mostaza, de los versículos del 31 al 32, Jesús habla del grano de mostaza, y fíjese bien lo que él dice. Él dice, es como el grano de mostaza, refiriéndose al reino de los cielos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué bonito, ¿no? Qué bonito este ejemplo, porque el grano no por ser pequeña significa que tenemos que tener una fe pequeña, no, es que el grano de mostaza en su proceso de desarrollo crece en dimensiones inimaginables. La fe así es, ¿verdad? Por eso Jesús dice, mira, mínimo que tuvieras la fe como el grano de mostaza, que es muy pequeña, pero en desarrollo es enorme y logra grandes cosas. Muy bien, entonces, ¿cómo es la fe que necesitamos? Entonces dijimos, la fe que necesitamos es característica por su demanda, por su dimensión. Número 2, la fe que necesitamos es conquistadora. La fe que necesitamos es conquistadora. Inciso A, conquista lo inmenso. Entonces imagínese qué grandes contrastes para el ser humano, ¿verdad? Pensar que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que es muy pequeña, pero en desarrollo, ese grano, ¿verdad? Como dice Marcos, crece de tal forma que la fe puede conquistar cosas inmensas. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. O sea, cuando el pueblo hebreo echó a andar, hermanos, en serio, la fe en el Señor, cuando su líder Josué, hermanos, después de haber tenido un encuentro, ¿verdad?, con el príncipe del ejército de Jehová, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo preencarnado, porque Josué lo ve y lo adora y todo, y el ángel de Jehová recibe esa adoración. Tuvo un encuentro previo Josué con Jesús, ¿verdad?, y antes de ir a Jericó. Y luego llegan a Jericó y dice el capítulo 6 de Josué que las puertas estaban bien cerradas y había muros. Entonces hubo una estrategia divina en la que Josué y los discípulos tenían que obedecer, y ahí vino la victoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor era absurdo, era absurdo darle las vueltas que le tuvieron que dar a los muros y luego todavía gritar al final, ¿verdad? Pero finalmente el que derrumbó esos muros fue Dios, ¿sí? Fue Dios.
muchos científicos, ¿verdad? Dicen, no, es que las vibraciones y que no sé qué. No, fue Dios. Solamente Dios quería que el pueblo obedeciera, echara mano de esa fe, de que haciendo eso iba a pasar, ¿verdad? Lo que pasó, que fue que cayeron los muros de Jericó. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, diréis a este monte. Qué tremendo, ¿no? Diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, ¿verdad? Bueno, no es que nos pasemos la fe cristiana moviendo literalmente montañas, ¿verdad? Jesús también compara los desafíos de la vida con grandes montañas. A veces los desafíos de la vida, las cosas que nos enfrentamos, enfermedades, crisis de todo tipo, son como grandes montañas. Mire, esta pandemia, hermanos, puede parecer algo así. Porque cuántos meses ya llevamos, ¿verdad? Con este tremendo encierro y todo lo que va a implicar de manera gradual el volver a esta nueva normalidad o entrar a esta nueva normalidad, pues para muchos es una gran montaña. Bueno, tengamos fe, pero aquí hay algo muy importante. Pero si nos quedamos viendo las montañas, terminaremos frustrados. Oiga, no es lo mismo, yo no sé si usted viajando en avión, ¿verdad? Cuando usted está a un lado del Estadio Azteca, ¿verdad? Es impresionante. Todavía cuando usted entra a este estadio, es un estadio muy grande, ¿verdad? Tiene una capacidad para 100,000 personas. Y usted se admira, ¿no? Y lo ve y dice, no, wow. Pero cuando uno viaja en avión y luego lo ve uno, ¿verdad? Desde el avión, dice, no, mira qué pequeño, ¿verdad? Qué pequeño. El punto es este. Si usted ve al estadio abajo, pues lo va a ver grande, pero si usted ve el mismo estadio arriba, lo va a ver como Dios lo ve, pequeño. Es una forma muy práctica de aprender a ver las cosas con fe, como Dios las ve. Por eso es importante que no nos quedemos viendo las montañas, más bien, hermanos, la fe nos invita a ver el poder de Dios. Acuérdese lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ve a Dios y espera lo que Él va a hacer. Inciso B, porque ya dijimos que la fe que necesitamos es conquistadora, ¿verdad? Es conquistadora cuando conquista lo inmenso. Letra B, conquista lo imposible. Ya déjese usted lo grande, lo inmenso, no, lo imposible. ¿Usted cree que un monte se va a cambiar de lugar a otro? Eso es imposible, diría cualquier ser humano, ¿verdad? ¿Cómo se va a mover una montaña de un lado a otro? Bueno, eso es imposible. ¿Pero qué cree? Jesús dice que si le pedimos a esa montaña que se mueva de un lado a otro, puede suceder. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, tiene ese poder. Entonces la fe conquista lo imposible y nada más. Y luego dice el versículo 20, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 20, al final dice, pásate de aquí allá y se pasará. Y dice, y nada os será imposible. Y nada será imposible. Es importante en medio de las dificultades, que en medio de las dificultades debemos también pensar en la soberanía divina. Mire, muchas veces, hermanos, el hecho de que Dios es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Hay tantas frases que por ahí de repente luego sutilmente las sacan de contexto. Porque el hecho de que Dios sea el Dios de lo imposible, o sea, como lo estamos viendo ahorita, no significa que usted cuando quiera, en cualquier momento, usted usa a Dios para hacer algo imposible. No. En este proceso de la fe tenemos que considerar la soberanía de Dios, la soberanía divina. ¿Sí? Hay muchos que dicen que la fe mueve a Dios. Mire, a mí me causa mucho conflicto esta idea de que la fe mueve a Dios. Dios no está esperando a que le tengamos fe para Él moverse, hermanos. Él se mueve, hermanos. De hecho, mire, usted a veces está tan alejado de Dios que Él ya anticipó las cosas que usted va a necesitar. En serio, hermanos, somos tan limitados que a veces estamos bien despistados, ¿eh? Pasan los tiempos, pasan las horas, ¿verdad? Y usted a lo mejor ni ha orado. Usted ni siquiera ha agarrado la Biblia y Dios en su gran misericordia ya se anticipó porque sabe cómo somos. Ahora, decimos, no, es que la fe mueve a Dios, ¿no? Y de repente yo vi un meme por ahí hace unos días. Teológicamente hablando, es muy comprometedora esta frase, hermanos, porque va más allá de que usted tenga o no fe. Dios es soberano.
Dios es soberano. Yo me acuerdo, hermanos, cuando Esther le decía a Mardoqueo, que por cierto, considerando que es la semana del Día del Padre, ¿verdad? La semana del Día del Padre, el día domingo vamos a celebrar el Día del Padre y vamos a por ahí a meditar por ahí algunos principios que están relacionados con un hombre que tomó a su prima y la adoptó como su hija. Eso es honorable y vamos a hablar de ese hombre llamado Mardoqueo si Dios nos lo permite. Pero bueno, el punto es que Esther, ¿verdad? Cuando Mardoqueo le dice la situación, ¿verdad? Cuando le dice lo que está a punto de suceder porque pues van a matar a todos los judíos, Esther está aterrada, ¿verdad? De hecho ella dice, es que si entro me van a matar, yo creo que no lo voy a hacer, ¿verdad? Y Mardoqueo le dice, ¿a poco tú crees que por ser tú crees que tú te vas a salvar? Tú también eres judía, ¿verdad? Y también la salvación puede venir de otro lado. Pero yo te voy a preguntar algo, le dice Mardoqueo a Esther, ¿para qué estás entonces allí? Este es tu momento, ¿verdad? Bueno, lo estoy parafraseando porque es una historia tremenda, la vamos a meditar próximamente a detalle. El detalle está en que aunque Esther no se hubiese movido, como dijo Mardoqueo, la salvación va a venir de otro lado. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene todo bajo su perfecto control, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos resistimos porque pues no le creemos a Dios o pensamos que se trata de nosotros. No, ¿cómo voy a entrar ahí, verdad? Me van a matar. Hasta que ya entendió Esther y dijo, bueno, pon a todos a orar y ayunar, y yo voy a entrar ante el rey y si perezco que perezca. Esa es una de las palabras más tremendas, ¿verdad? Era imposible para Esther, pero finalmente lo hizo, ¿verdad? Entonces, no se trata de mover a Dios, se trata de que Dios se está moviendo. Y usted por fe tiene que seguirlo. Es diferente. Entonces, mucho cuidado con esos clichés que de repente están en el WhatsApp, en el Facebook, que a veces ni base bíblica y teológicamente hablando, como le digo, son muy comprometedoras. Yo lucho mucho con luego ese tipo de frases, ¿verdad? Suenan muy bonito, pero me da la impresión de que esas frases, ¿verdad? Son de personas que yo creo que nunca han leído la Biblia, pero como suena muy padre, ¿verdad? No, es que si esto mueve no sé qué, la fe mueve a Dios. No, espérame, discúlpame, Dios no necesita de tu fe para hacer su obra. Él hace su obra. Hay tanta gente que no cree y Él sigue obrando, ¿verdad? Es como lo que yo le decía el otro día. Es que yo no creo en Dios. Sí, pues eso no cambia. El que tú no creas en Dios no deja de ser Él. ¿Sí? Dios ya está obrando. Necesitamos ser como fue considerado David, ser un hombre, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, no al nuestro. Porque si queremos que Dios sea nuestro, pues entonces sí, cabe esa frase, yo muevo a Dios. Espérame, ¿a dónde lo mueves? Más bien, Él te mueve a ti, con el poder de su palabra, con el poder con el poder de su espíritu, hermanos. En serio, mucho cuidado con esos clichés que no tienen base bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a Él, no vamos para ver si puede, vamos a Él para ver si quiere, cuando usted ora, ¿sí? O sea, es considerar todo eso. Oiga, una de esas quiere y las personas se sanan. Yo le platiqué hace tiempo que en mis primeros años de ministerio yo estaba trabajando en células y en una de ellas vivimos un milagro, hermanos, porque obviamente esta persona llega por un familiar que ya estaba con nosotros y resulta que esta persona, ¿verdad? Pues confiaba mucho en que nosotros íbamos a orar y que iba a ser sana. El detalle está en que ella, esta persona, Griselda, nunca se me va a olvidar su nombre, ella decía, no, es que declara, es que exhorta, ata. Le digo, a ver, espérame. A mí no me cuadran esas cosas, le digo, porque no son, yo he leído otra cosa en la Biblia, o sea, la Biblia a mí no me dice eso. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar por ti. Nos pusimos todos de rodillas, la abrazamos y yo hice una oración muy simple, hermano. Yo le dije, Dios, si tú quieres puedes sanarla. Me acordé mucho de aquel ciego, ¿verdad? Que le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo quería callar. Entonces Jesús se le acerca y le dice, ¿qué quieres, hombre? Y este hombre le dice, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, quiero, sé sano. A mí me encanta eso, hermanos, porque cuando abrazamos a Griselda, ¿verdad? Griselda Hernández, nunca se me va a olvidar hasta su apellido. Ella tenía cáncer, hermanos. Nos pusimos a orar.
Y yo me acuerdo que le dije a Dios, Dios, estamos delante de ti porque sabemos que tú puedes, tú eres el médico por excelencia, tú creaste a esta dama, a esta mujer, con tus propias y tus preciosas manos, pero estamos aquí porque creemos que tú la puedes sanar y queremos que tú la sanes, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Y estuvimos orando, y me acuerdo que estuvimos orando todavía bastante tiempo, hermanos, a la semana siguiente, los resultados de Griselda eran que ya no tenía cáncer. Entonces yo me acuerdo, esa fue mi primera experiencia ya en el ministerio, donde yo vi el poder de una manera que dices tú, wow, o sea, ¿en dónde rayos estoy metido? Estoy metido en el verdadero poder de Dios. Pero, como le digo, mucho cuidado, hermanos, con esas cosas que luego ni siquiera tienen sentido ni tienen respaldo bíblico. Los planes de Dios, son casi siempre, la voluntad de Dios, sus planes son perfectos, sus propósitos, los planes de Dios son así y casi siempre están muy distantes de los nuestros. Muchos quieren usar a Dios mediante la fe, pero la fe es para ver a Dios y seguir sus pasos. La fe, número 3, hermanos, porque ya hablamos de la fe que necesitamos. Acuérdense que empezamos hablando acerca de lo que significa tener poca fe. Pero ya cuando hablamos de la fe que necesitamos, porque así se llama esta reflexión, la fe que necesitamos, ya dijimos que la fe que necesitamos es característica por su demanda y por su dimensión. La fe que necesitamos es conquistadora de lo inmenso y de lo imposible, y la fe que necesitamos es costosa. La fe que necesitamos es costosa. Muchas veces pensamos, hermanos, que es muy fácil esto. No, hermanos. Tiene un costo, y mire, y este costo, no estoy hablando del costo de la salvación, de que Cristo fue a la cruz, no, estamos hablando de un costo, pues de nosotros, hermanos. Ahora sí que el costo que implica, el que implica de nosotros, o sea, ¿qué precio vamos a pagar nosotros? ¿Verdad? Bueno, mire, inciso A, costosa porque implica una dinámica poderosa. Una dinámica poderosa. Dice el versículo 21, pero este género no sale sino con oración. Hasta ahí, con oración, dice el versículo 21. Hermanos, debemos orar. ¿Usted ora? ¿Usted ora, hermanos? En serio, hermanos, la oración es poderosa. Es maravillosa la oración, hermanos, en serio. Bueno, se resuelve todo, hermanos. Mire, yo siempre comparo mucho esto que le voy a decir. Esto que va a parecer cliché, hermanos, pero tiene una base bíblica. La oración calma las tempestades y prepara el corazón, ¿verdad? Porque también ahorita vamos a hablar del ayuno y nos ayuda, calma las tempestades porque cuando Él habla tenemos que oír. Y la oración lo que hace es calmar las tempestades. ¿Por qué le digo esto? ¿Se acuerda cuando Jesús dormía en la barca mientras los discípulos estaban aterrados? Porque había una tempestad tremenda y ellos estaban en la barca, ¿verdad? Y fueron y despertaron a Jesús. Y Jesús, morimos, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Le habla a los vientos, a las olas y comienza una gran bonanza. Tranquilidad. Y los discípulos se preguntaban, ¿quién es este al que los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Pues es Dios. Pero necesitaban ellos estar tranquilos para hacerse esa pregunta y para Dios mostrar su gloria, hermanos. Y es que la oración hace eso. Mire, en todo lo que hacemos necesitamos previamente orar. En todo lo que hacemos. Porque viene la duda, porque vienen las preocupaciones, porque vienen los sentimientos de no sé qué, porque viene lo que usted quiera. Todo eso se tiene que poner en las manos de Dios. Y pedirle a Dios, obra tu Dios a través de mi vida. Por eso le digo, la oración es muy poderosa. Y hay que orar, hermanos. Hay que orar, debemos orar. Mire mi mentor, hermanos, otra vez voy a recordar a mi mentor, mi hermano Martín Pereda, que está ya en la presencia de nuestro Dios. Él me decía lo siguiente, hermanos. Él me decía, pastor, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Era muy práctico el hermano Pereda. Así es, hermano. Un ministerio, una vida, una iglesia que no ora, es una vida, un ministerio, una iglesia débil. Débil, hermanos. No ora. ¿Sí? Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El recurso más poderoso, más poderoso de un cristiano es comunión con Dios mediante la oración. A menudo los resultados son mucho más grandes de lo que podemos pensar o de lo que podríamos pensar que sería posible.
Algunas personas ven la oración como el último recurso a intentar cuando todo lo demás haya fallado. Mire, yo le voy a recomendar algo. Cuando vienen los trancazos, ore. Después de orar, haga lo que tenga que hacer. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ya después oramos. No. Antes ore. Señor, viene esto difícil, mi recurso es este, lo voy a hacer en tu nombre, bendíceme, guíame, ayúdame. Entonces me acuerdo mucho cuando Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que se pone a orar, venían los egipcios y enfrenta el Mar Rojo. ¿Y qué le dice Dios? Ya no clames a mí, dile al pueblo que avance. Avanza Moisés y ¡bum! Se abre el mar y pasan en seco. A veces es así, hermanos. Así es, hermanos. Algunas personas ven la oración como último recurso a intentar cuando todo lo demás ha fallado. Y es al revés. La oración debe venir primero, dado que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro. Solo tiene sentido que nos apoyemos en Él, sobre todo porque Él nos anima que así lo hagamos. Así de simple. Inciso B, la fe que necesitamos es costosa porque implica una dinámica poderosa. Inciso B, es costosa porque implica una dirección poderosa. Completando la frase del versículo 21, este género, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acuérdese que el ayuno, hermanos, que se practicaba en el antiguo pacto, hermanos, tenía sus propósitos muy, muy definidos, hermanos. La venida, ¿verdad? La venida del Mesías era una de las razones, pedir un poder, un actuar de Dios, hermanos, suplicar un actuar de Dios, una bendición de Dios. La tercera va por ahí mismo, ¿no? Sí, pero mire, en este nuevo pacto, hermanos, en donde usted y yo somos cristianos, ¿verdad? El ayuno no solo se limita a la abstención de alimentos. Mire, yo no tengo problema con eso. El detalle está en que muchos limitan el ayuno con solamente dejar de comer, ¿verdad? Y de repente, pues sí, ya terminamos de ayunar y siguen siendo los mismos. El detalle va más allá de solamente abstenernos de comer, porque luego hay cristianos, hermanos, con ciertas enfermedades que no pueden hacer este tipo de cosas. Hermanos, el ayuno tiene que ver con la santidad. Tiene que ver, hermanos, con el dedicarle nuestra vida, separar nuestra vida a Dios, ¿sí? Va más allá de solamente dejar de comer, ¿sí? Entonces, hermanos, no se limita a eso. El ayuno es preparar, fíjese bien, nuestro corazón para recibir de parte de Dios dirección. Porque ¿de qué va a servir que usted se abstenga de alimentos y luego le está pidiendo a Dios una señal y resulta que se la da y usted no está dispuesto a hacerlo? Pues entonces, ¿de qué ayudó haberse abstenido de alimentos? ¿De qué ayudó ese ayuno de alimento? Aquí el detalle está en que nuestro ayuno, hermanos, es preparar el corazón para recibir de parte de Dios dirección. Es preparar el corazón para aceptar su voluntad. Y va más allá solamente de hacer un sacrificio físico de abstenerme de alimentos. Es en serio decirle, Señor, yo sé que puedes contestar, pero por esa razón, ayúdame. Y es que son tantos distractores, hermanos, hoy en día, que si usted sabe qué cosas pueden inclinar su corazón a no prepararse, hermanos, a no estar listo espiritualmente, usted sabe qué cosas lo pueden llevar a la lona, ¿verdad? Usted sabe qué cosas lo pueden lastimar espiritualmente. Absténgase de eso, o no lo haga, o cambie ya de vida, de actitudes, porque usted tiene que preparar el corazón para lo que viene. Porque sí, muchas veces limitamos el ayuno con pedir. Sí, el Señor va a pedir, el Señor va a responder. El detalle está en si tú lo vas a recibir. Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque tiene mucho mayor dimensión el ayuno cristiano, ¿verdad?, que el simple hecho de dejar de comer. Absténgase un poquito de la tele, absténgase un poquito del celular, del Facebook, absténgase de ciertas pláticas, absténgase de ciertas situaciones, hermanos, que no, luego llega la respuesta de Dios y estamos pero bien despistados, estamos bien desconectados de Dios, porque pues ya dejé de comer, ya Dios va con, no, espérame, es que esto no es así como que yo le ordeno a Dios y mientras yo estoy haciendo otra cosa, Él hace lo suyo. No, o sea, es una comunión íntima en donde estamos ya involucrados y tenemos que estar listos, pendientes, hermanos, como las
de las 10 vírgenes, de las 10 mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerda? 5 estaban listas, preparadas, no estaban parloteando como las otras 5. Que llegó el novio y resulta que pues ni aceite tenían. Ahí está que mientras fueron a comprarlo, ya cuando regresaron ya se habían ido, ya estaba todo cerrado. Mucho cuidado, porque así es como debemos trabajar. Concluyo, hermanos, una conclusión muy sencilla. El poder, hermanos, del Señor está al alcance de nuestra fe, hermanos. El poder del Señor está al alcance de nuestra fe. Pidámosla y decidamos hoy tener la fe que necesitamos. Vamos a orar, hermanos, y ojalá y que tu fe crezca y esté en desarrollo, esté creciendo paso a paso, porque esto es diario, hermanos, esto no es de cada domingo, esto es diario, a cada instante. Orar a Dios, buscar a Dios, pensar en Dios, saber que Él es soberano, estar consciente de que Él tiene todo bajo su perfecto control. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por este hermoso pasaje de Mateo capítulo 17, porque hemos aprendido acerca de la fe, hemos aprendido mucho acerca de la fe, y gracias, Padre bendito, porque tú esperas de nosotros que nuestra fe esté en desarrollo, crezca, porque te encanta el fruto, Padre, y no queremos ser iglesias, no queremos ser una iglesia, hijos tuyos que te desagradan porque no desarrollamos la fe. Padre bendito, guíanos y ayúdanos a ser obedientes como iglesia, a estar más en tu palabra, a ser más gente de oración. Y si debemos de ayunar, Padre, que nuestro corazón esté listo para recibir el mensaje, para recibir tu voluntad, y así ser una iglesia obediente, una iglesia que brilla en medio de tantas tinieblas, en una sociedad limitada, frustrada, en una sociedad que demanda, Padre, que la iglesia esté lista para satisfacer las necesidades espirituales. Gracias por este gran ejemplo de Jesús y los discípulos, y también de este hombre que llevó a su hijo a los pies de Jesús porque estaba con un problema de alta demanda. Padre bendito, gracias porque estamos aquí, Padre, para servirte y queremos seguir creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, pues sígase conectando, sígase sintonizando con nosotros, hermanos, por medio de estas transmisiones. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y bueno, tenemos un montón de actividades todavía el día de mañana, como ya se lo dije al principio. Sigamos diezmando y ofrendando, hermanos. Estamos ahorita, ¿verdad?, empezando la quincena. Apartemos, ¿verdad?, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todo lo que, ¿verdad?, se requiere para que la obra avance, no por tristeza ni con necesidad, ¿verdad? No con tristeza, sino ni por necesidad, sino que Dios que ama al dador alegre, según a los Corintios 9:7. Muy bien. Entonces, hermanos, acuérdense, tenemos los 5 puntos de diezmos y ofrendas. Ahí está la imagen en pantalla. Y bueno, hermanos, como le digo, es semana del Día del Padre, hermanos. No lo quería decir, ¿verdad? Porque van a decir, no, pues ya está pidiendo el pastor a nombre de todos los papás de la iglesia un video, un saludo. Hermanos, podemos hacer un Conectados edición Día del Padre, porque el domingo vamos a celebrarlo, hermanos, si Dios nos lo permite, y que como siempre digo, que en todo Dios sea glorificado y exaltado. Dios me les bendiga, hermanos. Primero Dios los espero el día de mañana con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Hasta la próxima, que descanse, hermanos. Bye.